¿qué tal? Bienvenidos a este desafío. En esta ocasión hablaremos de embarazo adolescente desde la perspectiva de la salud, las consecuencias que embarazarse a muy temprana edad puede tener para la mujer. Y para ello hemos invitado, y le agradezco mucho que nos acompañe, al doctor Ricardo García Cavazos, que es director general del Instituto Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Doctor, por su cargo usted está atento a la realidad nacional en materia de reproducción y este asunto del embarazo adolescente es algo que preocupa especialmente en esta época al sector salud. En su opinión, en su experiencia, ¿se ha incrementado el embarazo adolescente en nuestro país? Sí, se ha incrementado. Tenemos una tasa de fecundidad que se ha elevado en este último trienio, de tal manera que en esta edad especialmente, en la edad entre 15 y 19 años, es donde se ha incrementado. ¿Cuáles son los principales problemas de salud para la mujer que se embaraza a esa edad que puede tener? Pensemos primero en el aspecto fisiológico y después hablemos del aspecto emocional. Claro, cómo no. Bueno, verdaderamente la adolescencia la tenemos ubicada entre los 10 y los 19 años. Ajá. En México, en el año 2014, nuestro registro nos ha determinado el embarazo aproximadamente en 450,000 adolescentes en un año. Cada año 450,000 adolescentes son mamás en el país. Exactamente, de nacimientos. Y de estas 11,000 aproximadamente son menores de 14 años. Uy. De tal manera que manejar ese periodo es un manejo muy peculiar, muy especial y que claro, entre más niñas, o sea, entre más jovencitas son, los riesgos son mayores. Okay. En el sentido de que en muchas ocasiones si no es que no se den cuenta, ocultan un poco el embarazo, más cuando no es planeado. Claro, eso quiere decir que no tienen atención en los primeros meses, exacto, me imagino. Claro, y esto implica que no hubo una preparación, no hay una fase pregestacional que les pueda permitir como llevar un embarazo más seguro y más protegido, de tal manera que empiezan a atenderse un poco más tarde, pasado casi el primer trimestre, y eso nos resta la posibilidad de detectar algún factor de riesgo. ¿Esto pone en riesgo la vida de la chica? Pues pone en riesgo el embarazo, pone en riesgo la vida y también el que se complique. O sea, quiere decir que la morbilidad y la mortalidad podría estar vinculada a hacer la vigilancia para que no ocurra una complicación. ¿La muerte materna es más frecuente en estas edades? No, verdaderamente no es más frecuente, pero sí se presenta. Sí, el propio embarazo es un proceso muy especial, muy complicado biológicamente, que pone obviamente a jugar muchos factores que son de riesgo. Y de alguna manera ahí es donde tenemos que incidir para evitar que se complique y que se presente la muerte. Pienso en cosas a lo mejor es muy básico como esto, pero a los 14, 15, 16 años, ¿la matriz está lo suficientemente madura como para no tener problemas en el embarazo? No, definitivamente este periodo de la vida de la mujer es un periodo de madurez. Es un periodo donde va adquiriendo una serie de características biológicas de crecimiento más acelerado y obviamente de establecer todo su sistema hormonal y su sistema de ciclos. Tú recordarás que hay muchas jóvenes, muchas adolescentes que inician sus periodos menstruales 14, 15 años. Sí. No necesariamente los inician a los 10 o 12 años. No, a veces un poco más tarde. Un poco más tarde, lo cual esto implica que todavía los sistemas están inmaduros y que la situación se podría presentar con algún evento no deseable. Claro. Sí. Cuando se embarazan tan jovencitas, ¿hay riesgo también para el bebé? Sí, claro. En ese sentido, el binomio, madre-hijo e hija, tiene sus repercusiones y representaciones. Los cuidados que debe de tener la mujer durante el embarazo
deben ser cuidados muy claros, con intervenciones muy precisas en los diferentes momentos para poder detectar si existe algún riesgo propio que pueda generar una alteración en los niños. Claro. Esto quiere decir que pueda existir un parto antes de tiempo, o un parto pretérmino, Ajá. un bebé más pequeño, de bajo peso, que tenga una restricción del crecimiento intrauterino por una especial no buena nutrición Claro. in útero, y esto genere complicaciones al nacimiento. Igualmente, el riesgo de niños con algún defecto es muy similar al que presenta durante la edad reproductiva la pareja. Muy bien. ¿Sí? Ahora, le pregunté acerca de de la madurez del aparato reproductivo de la mujer para sostener bien un embarazo. Y en lo emocional, en lo psicológico, doctor, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Bueno, verdaderamente la forma de representación de este periodo de la vida, de esta etapa de la vida de los adolescentes es muy especial. Despertar a la sexualidad es muy importante de cómo lo hagan, de cómo lo vean y de que de esta manera representen para ellos o el buen cuidado, el freno o bien verdaderamente el minimizar las posibilidades. Yo le diría que más del 25% de las mujeres adolescentes embarazadas no pensaban que se iban a embarazar cuando tuvieron su relación, Claro. ¿sí? Lo cual esto implica que lo hicieron con una, vamos a decir, libertad de conciencia, de inconsciencia, diría yo, Ajá. de que no iban a embarazarse. Otras, desgraciadamente, no lograron utilizar un método anticonceptivo y podríamos decir de algunas de estos aspectos. La parte del desarrollo psicológico de las adolescentes es muy especial. Okay. Quiere decir que le falta todavía enfrentar las realidades y enfrentar toda la vida diaria y en especial cuando están en contacto con una vía de estudio. Tenemos muchas adolescentes que no están escolarizándose, lo cual esto también implica que su trabajo, su contacto con el mundo es diferente. Es decir, se embarazan mayoritariamente adolescentes que no están en la escuela. No, Ah, de todas. de todas. De todas, sí. No hay una inclinación hacia unas o hacia otras. Pero hay un componente adicional de problema emocional, digamos, para aquellas que tienen que renunciar a la escuela. Sí, claro, definitivamente, sí, claro. Lo ven truncado un camino y una ruta de desarrollo, de crecimiento, de superación, especialmente en este momento de la vida en donde vemos que la mujer está tomando una postura muy importante, ¿no?, hacia su desarrollo, superación y obviamente buscando su estatus laboral, que es muy importante. ¿Qué falta, igual en su experiencia, doctor, de las consultas que ve, de todo este fenómeno? ¿Falta comunicación entre las jóvenes con los papás para evitar quedar embarazadas? O bien una vez que quedaron embarazadas para comunicarlo adecuadamente a los papás y que se les dé la atención adecuada desde el principio del embarazo? Sí, claro. Sí, definitivamente creemos que una parte que se ha debilitado es esta parte de la cédula familiar. Esta parte que convocamos, que estamos tratando de ver que la familia sea más unida y más comunicativa entre ellos. Y la familia quiere decir no solo los padres con los hijos y los hijos adolescentes y pequeños, sino también ya ves que en mucho está la abuela, está el abuelo o el tío, otro familiar cercano que deben de concordar, ¿no?, con el cuidado de los jóvenes. Y esto implicaría una excelente comunicación. Pero si a veces hablar del tema de sexualidad en la familia es difícil, Sí. pues más difícil se le torna al adolescente cuando tiene que comunicar que hay un embarazo. Claro. Definitivamente es importante. Ahora, si ella no lo puede comunicar,
¿Hay alguna manera de que los padres, si están bien informados, se puedan dar cuenta de que la joven está embarazada? Cuando conocen a los hijos y han estado en contacto y como sabemos que actualmente la dinámica en muchos casos de familia es una dinámica en donde los padres llegan de trabajar ya un poco tarde, demás, pero ahí es donde pensamos que la comunicación, el conocimiento de cómo es la hija, el hijo, nos implica el verlo diferente. Okay. Y claro, la mujer cuando se embaraza cambia y tiene características que son altamente notorias. ¿Alguna? Por ejemplo, el sueño. ¿Duermen más? Duermen más, Okay. se ven más cansadas, Okay. tienen vómito, náusea, los olores le molestan, ya no comen lo que les gustaba, ¿sí? Tienen dolor de sus mamas. Son detalles que parecería que no pasarían desapercibidos, ¿no? Cuando conocemos a la El problema es que de joven. pronto la convivencia familiar es muy limitada, Es ¿no? limitada, sí, los tiempos. Ahora, a nivel nacional, doctor, de las jóvenes que se embarazan en el país, ¿tiene usted idea del porcentaje? Le voy a preguntar dos cosas. El porcentaje de aquellas que deciden casarse o juntarse con el papá de sus niños y el porcentaje de aquellas que fueron víctimas de alguna agresión sexual y que resultaron embarazadas en consecuencia. Sí, no tenemos la cifra en los registros. Estas características no son parte de un registro, son difíciles de captar. Me imagino. Sí, pero quiero decirle que existe. Especialmente hay una fijación nuestra, una focalización, una puntualización clara que en aquellos embarazos de niñas menores de 14 años tenemos que ubicar específicamente, descartar que hubo violencia sexual. Claro. O que hubo una coerción, o que hubo algo que de alguna manera implicó esa parte de violencia. Y de ahí partimos de que nuestros registros en estas edades determinan que aproximadamente un 65% en los registros estas niñas tienen pareja. Ah. Sí, tienen pareja. O sea, se registra una pareja. Sí. Pero eso no quiere decir que se vayan a casar o que estén casados o que vayan a permanecer como pareja. Claro, son tan jóvenes que a los 3 años ya no son los mismos y rompen. Ajá. Exactamente. Pero en general diríamos que existe un porcentaje, digamos, bajo de parejas integradas, casadas, y la mayor parte son uniones libres. Sí, la mayor parte. Por último, doctor, ¿qué está haciendo el sector salud de nuestro país para tratar de aminorar este problema? Específicamente, tenemos muy claro que el papel que juega la Secretaría de Salud es un papel de sumar esfuerzos con diferentes sectores. Los diferentes sectores, el educativo, el de desarrollo social, el que implica el contacto, ¿no?, con todos los adolescentes del país. Y tenemos claro, el primero, hacer una promoción de una salud sexual y reproductiva adecuada para los jóvenes a través de capacitaciones. Claro. Tenemos capacitaciones, tenemos promotores que son pares, son jóvenes igual. Como ellos. Tenemos más de 15,000 jóvenes en la República que nos ayudan a comunicarles, a darles orientación sobre los métodos anticonceptivos y todo lo que implica esta parte de los cuidados para evitar un embarazo. Por otra parte, tenemos servicios amigables. Ajá. Hay más de 1,400 servicios amigables, son 1,494 servicios amigables en la República, que son unidades especiales para atender a los adolescentes, donde les proporcionamos hasta 14 métodos anticonceptivos. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos, hay que llegar, hay que tener acceso y están a disposición. Doctor Ricardo García Cavazos, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Hasta la próxima.